Hola, soy María Corbalán, soy dietista y me gustaría hablaros de aspectos claves que tenemos que tener en cuenta para llevar una alimentación vegana o vegetariana saludable. Pero antes, como motivo del Día Internacional del Yoga, me gustaría hacer un apunte sobre cómo alimentarnos para una buena práctica, ¿vale? Es interesante hacer yoga en ayunas, o al menos es interesante estar unas 2 horas o más sin comer antes de nuestra clase. Incluso si aguantamos, también puede ser interesante no beber nada antes de nuestra práctica. ¿Y por qué? Porque lo que nos interesa es hacer nuestra práctica con el estómago vacío, ¿vale? Para no sentirnos pesados mientras que hacemos las asanas, por ejemplo. Aunque siempre es importante escuchar nuestro cuerpo y en caso de que lo necesitemos podemos beber un poco de agua si sentimos esa sensación de sed. Después de nuestra práctica de yoga y como he comentado antes, si nos escuchamos y sentimos que tenemos hambre, podemos comer algo. Lo ideal sería tomar alguna fruta rica en agua o incluso podemos apostar por comer un puñadito de frutos secos. También es interesante hidratarnos y si además queremos añadir un poco de minerales, podríamos, por ejemplo, en un vaso añadir una parte de agua de mar y 3 partes de agua dulce. De ese modo, además de hidratarnos, estamos añadiendo minerales al agua. Como sabéis, el yoga no es solo una práctica de asanas, sino que se trata de una filosofía de vida, de un modo de vida. En muchos textos clásicos del yoga se hace referencia a la alimentación, ya que al final forma parte de nuestro estilo de vida. El yoga nos introduce diferentes conceptos o códigos de comportamiento y uno de ellos es el ahimsa o ahimsa. Significa la no violencia y el respeto a la vida, motivo por el cual muchas de las personas que practican yoga abogan por una alimentación sin productos de origen animal, llevando una alimentación vegana o vegetariana. Y es por eso que hoy quería compartir y quería hablar con vosotros para daros las claves para llevar una alimentación saludable basada en alimentos de origen vegetal. Vamos entonces a hablar de aquellos nutrientes claves que tenemos que tener en cuenta para llevar una alimentación vegana o vegetariana saludable. Vamos a hablar de proteínas, de grasas, de calcio, del hierro, de la vitamina B12 y por último veremos algunos ejemplos de platos, ¿vale? Empezamos con las proteínas. Bien, son los ladrillos con los que formamos nuestros músculos, órganos y piel. Las proteínas están formadas por aminoácidos y algunos de ellos son esenciales, es decir, los tenemos que incorporar a través de la alimentación. En los alimentos encontramos proteínas completas y proteínas incompletas. Cuando llevamos una alimentación vegana o vegetariana, lo primero que deberíamos de tener en cuenta es hacer una buena combinación de alimentos para obtener todos los aminoácidos esenciales. Esto es muy importante y es algo a lo que realmente tenemos que prestarle atención. Bien, en las proteínas de origen animal encontramos todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Pero esto también lo podemos conseguir con alimentos de origen vegetal, ¿vale? Como digo, pero siempre teniendo en cuenta esta combinación de diferentes alimentos. De cualquier modo, y por suerte, en la naturaleza sí que encontramos algunos alimentos de origen vegetal con proteína completa, ¿vale? Y estos son la soja, los garbanzos o pseudocereales como el trigo sarraceno, la quinoa y el amaranto. Alimentos con proteína incompleta serían, por ejemplo, las lentejas, guisantes, cereales como el arroz, el trigo, el centeno y casi todos los frutos secos y semillas. Sabemos que las legumbres son deficitarias en los aminoácidos metionina y cisteína. También sabemos que los cereales y frutos secos son deficitarios en el aminoácido lisina, ¿vale? Por lo que si los combinamos podemos obtener platos con proteína completa. Por ejemplo,
Si combinamos legumbres con cereales, por ejemplo, arroz con lentejas, o si combinamos legumbres y frutos secos, como guisantes y anacardos, o legumbres con semillas, como por ejemplo lentejas y sésamo. Si hacemos estas combinaciones, tendríamos todos los aminoácidos completos, ¿vale? Es importante decir que en adultos no es necesario hacer esta combinación en el mismo plato. Es decir, puedo comer un plato a mediodía de arroz salteado y cenar unas hamburguesas de azuki, ¿vale? Pero en el caso de los niños sí es necesario hacer esta combinación en el mismo plato, ¿vale? Vuelvo a repetir, una persona que quiera llevar una alimentación vegana o vegetariana tiene que tener muy en cuenta hacer bien esta combinación de alimentos, ¿vale? Vamos ahora con las grasas. Bien, estas son otro macronutriente esencial en nuestra alimentación, ¿vale? Y están formadas por ácidos grasos. En este caso, los omega 3 son esenciales, es decir, tenemos que incorporarlos a través de nuestra alimentación, ¿vale? Una persona que lleva una alimentación basada en alimentos de origen vegetal tiene que tener en cuenta introducir en su alimentación alimentos ricos en omega 3 a diario, ¿vale? Cada día. Al menos una ración de alguno de estos alimentos de aquí, ¿vale? Entre 10, 15 gramos de nueces, 5 o 8 gramos de semillas de lino molida, esto es muy importante, o entre 2 y 5 gramos de aceite de lino en crudo, ¿vale? Otras fuentes de omega 3 serían, por ejemplo, la chía y las semillas de cáñamo, que bueno, realmente tienen menos cantidad de omega 3, por lo que deberíamos de incluir más gramos, ¿vale? O combinarlo con alguna de las otras fuentes. Y en este caso, tanto las semillas de lino como las semillas de chía, tenemos que molerlas para obtener el omega 3, ¿vale? Comentar también que actualmente ya se encuentran suplementos en el mercado de omega 3 de origen vegetal que provienen de algas, ese omega 3, ¿vale? Esto es importante, no olvidar de incluir nuestra ración de omega 3 ya que tiene un efecto antiinflamatorio en nuestro organismo, ¿vale? Bien, vamos con el calcio, ¿vale? Lo primero decir que no es necesario tomar lácteos para tener calcio de la alimentación, ¿vale? Bueno, recomendaciones oficiales, estas varían según los países. Por ejemplo, en Japón la recomendación es de unos 600 miligramos al día, mientras que en España es de 1000 miligramos al día. En esta tabla podéis ver los alimentos con mayor fuente de calcio, ¿vale? Pero es importante no solo tener en cuenta la cantidad de calcio del alimento, sino también el porcentaje de absorción de este calcio, ¿vale? Ya que, por ejemplo, el calcio de los lácteos se absorbe en torno a un 30% aproximadamente, mientras que el calcio de las crucíferas se absorbe en torno al 60%, incluso teniendo menos cantidad de calcio, ¿vale? Fuentes de calcio, pues por ejemplo serían las semillas de sésamo y amapola, lácteos, crucíferas como el brócoli, coliflor y coles, y frutos secos también, ¿vale? Y aquí os dejo esta información que puede ser útil, ¿no? Que son los equivalentes en calcio de un vaso de leche. También comentar que puede ser interesante incorporar bebidas vegetales enriquecidas con calcio o incluso tener en cuenta si consumimos tofu, que este esté hecho con sales de calcio, ¿vale? Vamos con el hierro. Bueno, importante decir que el hierro que encontramos en los alimentos de origen vegetal es el hierro no hemo, ¿vale? También decir que su absorción puede reducirse por ciertos antinutrientes como el ácido fítico o el ácido oxálico y que podemos mejorar su absorción si lo combinamos con alimentos ricos en vitamina C o incluso con vinagre. Alimentos ricos en hierro son, por ejemplo, el alga dulce, las semillas de sésamo, la avena, lentejas, almendras o incluso yema de huevo en el caso de que los consumamos, ¿vale? Es interesante acompañar los platos, sobre todo las legumbres, con alguna fuente de vitamina C, ¿vale? Para obtener o tener una correcta absorción del hierro.
Podríamos, por ejemplo, comer fruta o verdura, ¿no? En este caso, si es cruda, vamos a mantener toda la vitamina C, o incluso si la cocinamos ligeramente también vamos a mantener parte de esta vitamina, pero ojo, hay que tener en cuenta que si cocinamos mucho la verdura, como por ejemplo en un estofado, parte de esta vitamina la vamos a perder. Por lo que en este caso, por ejemplo, pues puede ser interesante añadir perejil fresco, cilantro o un chorrito de limón a nuestras comidas para aportar esa vitamina C, ¿vale? También, por ejemplo, podemos hacer acompañar nuestro plato principal con una ensalada y ahí obtendríamos esta vitamina, ¿vale? ¿Qué más? Vamos con la vitamina B12, ¿vale? En este caso es muy importante decir que si llevamos una alimentación vegana o vegetariana, tenemos que suplementar sí o sí con vitamina B12, ¿vale? Y sobre esto no hay ninguna duda que es totalmente necesario. Podemos tomar, por ejemplo, un suplemento semanal o tomar, por ejemplo, un suplemento 2 veces por semana de cianocobalamina, dependiendo un poco de la dosis de esta vitamina, ¿vale? Bueno, digamos que lo que hemos visto hasta ahora son aquellos nutrientes que tenemos que tener más en cuenta si tenemos una alimentación basada en alimentos de origen vegetal. Veamos ahora algunas ideas de comida que podemos hacer incorporando todo esto que acabamos de ver, ¿vale? Por ejemplo, para desayunar, pues podríamos hacer un yogur vegetal con semillas de lino molido y añadir unos frutos rojos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, las semillas de lino nos aportarían omega 3. También podríamos hacer un crepe de trigo sarraceno, añadir un poquito de crema de almendras y plátano. Y, por ejemplo, en este caso, las almendras nos estarían aportando el calcio. Podríamos hacer también un porridge de avena con canela, tahini y nueces y pasas. Y en este caso, pues por ejemplo, el tahini nos aportaría calcio y las nueces nos aportarían el omega 3, ¿vale? Para comer, podríamos hacer, por ejemplo, arroz salteado con tofu, calabacín y setas. El tofu, si está hecho con sales de calcio, nos aportaría este mineral. Podríamos hacer también lentejas salteadas con espinacas y anacardos y añadir un poquito de cilantro, que en este caso el cilantro nos va a aportar vitamina C y va a mejorar la absorción del hierro de las lentejas. Podríamos hacer, por ejemplo, una ensalada de quinoa con semillas de cáñamo, tomates cherry y pepino. Y la quinoa nos va a aportar todos los aminoácidos esenciales y las semillas de cáñamo, además de aportar aminoácidos, nos estarían aportando un poquito de omega 3, ¿vale? Para cenar, pues podríamos hacer unas hamburguesas de azuki acompañadas de boniato y perejil. Y en este caso el perejil por su contenido en vitamina C nos va a ayudar a absorber el hierro de las azukis. Podríamos hacer crema de coliflor y chiribía con topping de garbanzo crujientes al curry. Y en este caso, tanto la coliflor como los garbanzos nos aportarían calcio, ¿vale? Y también podríamos hacer, por ejemplo, trigo sarraceno salteado con calabaza, brócoli y orégano. Y en este caso, el brócoli no estaría aportando el calcio. Bueno, pues esto es todo. Espero que te haya resultado útil toda la información que te he dado en esta charla y muchas gracias.